Bueno, una matriz es un arreglo básicamente de dos dimensiones. Es un conjunto de datos que tiene columnas y que tiene renglones. Con respecto a las reglas de las sumas de matrices, eso aplica para sumas y restas de matrices. La dimensión de la matriz debe ser idéntica, es decir, que debe de tener la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de renglones para que pueda realizarse la operación. Dejen que cargue para explicarles un poquito cómo se hace. Tal cual, hagan de cuenta que una matriz tiene como una coordenada, o cada dato que compone la matriz tiene coordenadas, donde podemos decir, pues es el renglón 0, columna 0. Columna 1, renglón 1. Columna 2, renglón 1. Y así, ¿no? Entonces, cada elemento que conforma la matriz tiene una coordenada columna-renglón. Y para esto normalmente utilizamos dos subíndices para indicar columna y renglón. Por ejemplo, IJ. Sí, me dejen que cargue y ahorita les damos esta parte. Ya cuando tarda así, ya vale. Hoy está peculiarmente lenta mi computadora. Va a cargar. Chavos, los días jueves es cuando nos va a tocar ir a laboratorios. Ahorita nada más el asunto es que ustedes son muchos. Voy a ver si nos van a prestar ya ven que hay laboratorios que quitan como la división y ya podemos estar en un aforo más grande. Voy a ver si podemos meter a los 30 en un aforo así. Entonces, dividiríamos como en dos partes, en dos etapas. Algunos les va a tocar ir, por ejemplo, un jueves, que los jueves es cuando tenemos 3 horas. Y luego por ejemplo, a 30 les va a tocar un jueves. Luego, la siguiente semana, el próximo jueves, a otros 30. 15 de ustedes, bueno, algunos de ustedes van a repetir. Pero luego, después, al otro jueves, los que no repitieron ahora repetirán. Entonces, como que les va a estar tocando ir como 2 veces cada 3 semanas. Siempre y cuando me acepten que nos abran la división completa y que el aforo pueda ser de 30 personas en el espacio. Nada más necesito preguntar si es así. Si no, nos vamos a tener que fregar y les va a tocar ir nada más una vez cada 3 semanas, que sería, o sea, les va a tocar ir bien poquito. Sería, jueves un grupo de 15, el siguiente jueves otro grupo de 15 y el siguiente jueves otro grupo de 15. Y así nos vamos, repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿sí? Entonces espero que sí puedan autorizarnos lo de los 30 dentro del laboratorio, dividiendo, bueno, quitando la división de la pared. Lo bueno es que nos toca clase no a las 7 de la mañana, entonces no hace frío, o no va a ser mucho frío como para que esté bien ventilado el lugar donde vamos a estar, ¿no?
A ver. Profe, pero somos como 30, ¿no? En total del salón. Déjame ver. Según yo, ustedes eran 49, ¿no? No, profe, sí somos como 30 o 32. Sí. A ver, espérame. Entonces me equivoqué de grupo de que son 50. ¿Poco ya son tan poquitos ustedes? Pues si empezaron siendo 60 y tantos. Ah, son 33, sí es cierto. Ah, no, entonces, si nos permiten lo del aforo de 30, entonces les va a tocar ir una vez a la semana, ¿verdad? Siempre. Tomando en cuenta que alguno que otro falle. El problema nada más lo que yo veo es qué materias tienen antes y qué materias tienen después de la mía los jueves. O conmigo terminan. Antes tenemos 2 horas de teoría de control y Ajá. después tenemos una de religión. Ok, ese es un problema. Ese sí es un problema. Y ir el lunes o el miércoles no tiene caso porque es nada más una hora. ¿Cómo ven ahí? ¿Cómo platicar con sus profes? Por lo de la logística del transporte, porque ahí en la universidad no les van a dejar estar para tomar la clase posterior. O menos que lo hagamos 15 alumnos una semana, 15 alumnos la otra, y ya no fallarían cada semana una hora, sino nada más cada 15 días. O sea, como que los otros profes tendrían la mitad del grupo, pues. Profe, o si salimos un poquito antes de la práctica y pedimos tolerancia a la otra materia. Pues sí, o sea, pudiera ser, ¿no? Nada más que no estoy seguro, por ejemplo, si alguien vive hasta Delta y viene en camión, no va a alcanzar ni saliendo antes. O sea, ni Hasta saliendo media Purísima. hora antes. Bueno, ¿Mande? yo, por ejemplo, que vivo en Purísima. Ajá. Sí, o sea, no, tú no alcanzarías No, ni a fregadazos. Tendrías que, por ejemplo, una hora. Si tienes coche, pues ya. Por lo menos esos son 40, 50 minutos de ida y otros 50 minutos de vuelta. Déjenme ver con el coordinador a ver qué me dice. A ver si también le puede pedir apoyo a los profesores. En ese sentido. Bueno, vamos a ver lo que es la suma de matrices, ¿no? Una matriz es básicamente un conjunto de datos que están dispuestos en columnas y en renglones. Por ejemplo, yo puedo tener una matriz como esta. La cual tiene 3 columnas y tiene 3 renglones. Normalmente le llamamos n a las columnas y m a los renglones. Entonces, en este caso, n es igual a 3 y m es igual a 3, ¿vale? Ahora, para hacer referencia a un número específico o una coordenada específica dentro de nuestra matriz, lo que hacemos es ponerle subíndices. Por ejemplo, este elemento de aquí, tomando en cuenta que I son las columnas y J son los renglones, esto es total. Y estas serían en coordenada. Pudiéramos decir que nosotros tenemos una matriz A
cuando le hacemos referencia a una matriz, le ponemos normalmente A mayúscula. Y cuando hacemos referencia a un elemento específico de la matriz, le ponemos la A minúscula y le ponemos el número de renglón y el número de columna que tiene, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, si yo digo A1, 2, hace referencia a que voy a estar utilizando el elemento A de la matriz. Voy a extraer el elemento A de la matriz, el cual tiene como coordenada la columna número 1 y el renglón número 2. Podemos comenzar con I en 0, 0, 1 y 2. Y en renglón también 0, 1 y 2. De tal manera que, por ejemplo, yo tengo voy a extraer el elemento 1, 2, sería el elemento columna 1, renglón 2, perdón, sería este el que estoy extrayendo, no el de acá arriba. Por cómo expresé el elemento, ¿no? Así, ¿vale? Entonces sería este 6 el que estoy extrayendo. Si yo les dijera, A2, 0, estamos hablando de que es el elemento de la columna 2, 0, 1, 2, del renglón 0, es decir, estoy extrayendo el número 9, ¿no? Este de aquí. Y eso se hace tanto para almacenar un elemento como para extraer el elemento, ¿va? Entonces vamos a hacer primero un programa el cual nos pueda dar la opción de poder generar una matriz de n por m columnas, es decir, que sea variable n y sea variable m. Significa que puedo yo tener más de 3 columnas o menos, por ejemplo, una sola columna, 2 columnas, 3 columnas, 4, 5, 6, 7, 8, 20 columnas por 15 renglones, ¿no? Dependiendo de las necesidades de la matriz que tengamos. En este caso, vamos a ponerle un límite de 5, que no sea mayor de 5, ¿va? Entonces, vamos a hacer ahorita un programita. Un programa para capturar matriz de m por n. Bueno, n por m. Donde n y m deben ser menor o igual a 5. ¿Sale? Para que podamos hacer la captura. Una vez hecha la captura, simplemente la vamos a imprimir y ahí está. Luego, la segunda etapa de este programa sería capturar dos matrices, ambas con la misma cantidad de renglones que de columnas, ¿sí? Si no se cumpliera esa condición, no se puede hacer la suma de matrices. Y una vez que hagamos ese programa donde ya capturamos las dos matrices, entonces hacemos un tercer programa donde vamos a hacer en sí la suma de matrices. Supónganse que ustedes quieren hacer la suma de dos matrices. Entonces tienen la matriz A, le van a sumar la matriz B y van a obtener de resultado la matriz C. La matriz A, vamos a suponer que es de 2 por 2, 1, 0, 7, 9. La matriz B debe de ser exactamente de la misma cantidad de columnas y renglones. Vamos a suponer el número 8, 9, 1 y 1. Y el resultado pues nos va a dar exactamente con la misma cantidad de columnas y renglones que nuestras matrices que se están sumando, ¿va? Entonces en este caso, la sumatoria se hace de la siguiente manera. El elemento C va a ser igual, bueno, C y J, bueno, C00, le voy a poner C00, va a ser igual a A00 más B00. C01 va a ser igual a A01 más B01. Entonces, este elemento de aquí les estoy diciendo, este elemento en columna 0, renglón 0, es igual a la suma de este más este. Por tanto, aquí sería 9, ¿no? Luego, este elemento de aquí, columna 0, renglón 1, es el de aquí abajo.
es igual a la suma que existe entre la matriz A, perdón, el elemento A01 de la matriz A más el elemento 0,1 de la matriz B, es decir, este más este. Por tanto, aquí el resultado será 8. En la suma y resta de matrices, pues prácticamente la sumatoria es igual a la posición que yo quiero obtener de resultado a la suma de la misma posición de los elementos que tiene cada una de las matrices. Por ejemplo, este elemento más este elemento me va a dar el elemento de aquí, sería C10, es decir, la primera columna, renglón 0, va a ser igual a A10 más B10, tal cual, que en este caso 0 más 9, pues va a ser 9. Y finalmente, el elemento de aquí, que es la posición C11, es igual a A11 más B11. En este caso, 9 más 1, 10. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, si alcanzamos, si no, lo que alcancemos a hacer, si no, ya lo dejamos para otra sesión, ¿va? Esto de las matrices. Vamos a, entonces, irnos al APIU. ¿Me avisan cuando ya se esté acabando, por favor? Sí, profe. Vamos a hacerlo todo en SUPIs para que ya después nada más en un programa principal mandemos llamar los SUPIs y ya no tengamos ninguna bronca para hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a crear un proyecto en blanco y lo voy a almacenar con el nombre de matrices ejercicio 1. El primer SUPI, recuerden, va a ser la captura de una matriz de n por m. Si quisiéramos hacer un algoritmo para poder hacer la captura de una matriz, ¿qué harían? ¿Qué es lo que le solicitarían a quien está operando el software? Ustedes, o qué es lo que ustedes estarían pidiendo para poder hacer la captura de la matriz y cómo haríamos el algoritmo que lo pueda implementar. ¿Quién me dice? A ver si se les ocurre. Por ejemplo, uno de los primeros datos sería pedir la cantidad de datos, o sea, el tamaño. El tamaño, ¿no? Primero pedir n, que es las columnas, y luego pedir m, que son los renglones. Entonces, eso es importante. Solicitar n y m, ¿no? Que ahorita no lo vamos a hacer como primero hacerlo, porque lo pudiéramos hacer con una estructura que se llaman máquinas de estado, como irlo haciendo de manera secuencial, pero ahorita a grandes rasgos nada más voy a poner n y m como controles de entrada, y a partir de esos n's y m's, al ejecutar el programa, haremos los ciclos de captura para cada uno de los elementos y los vamos insertando, poco a poco, ¿no? Entonces vamos a... Estoy por acá. Ay, no. Estoy en otro. Ahí está. Entonces vamos a crear un BI. Y vamos a desarrollar el algoritmo. Entonces, dentro del algoritmo, si nosotros tenemos, por ejemplo, inicio, ojo, es un algoritmo para captura de matriz. Captura de matriz. N por M. Entonces, lo primero que voy a hacer es capturar N, que en este caso es capturar cuántos renglones, perdón, cuántas columnas.
Y luego capturar M, que sería capturar cuántos renglones. Y después de ahí, recuerden que el dato no debe ser mayor a 5, o sea, debe ser menor o igual a 5, ¿no? Tampoco puede ser negativo, porque no existe una matriz con menos 5 columnas. Entonces, tendremos que limitar esta parte, pero eso la podemos hacer no de manera programática, sino simplemente con el control, el tipo de control que le metamos. Por ejemplo, yo le puedo poner un control numérico, y le voy a poner este de aquí. Primero voy a cambiar el tipo de dato. Si yo le dejo doble, me va a permitir poner positivos y negativos, pero pues yo le pongo representación. Como necesito datos a un número que va de 0 a 5, pues yo le puedo poner un U8 sin ningún problema. Si le pusiera I8, me permitiría los números negativos. Por eso es que le cambio aquí a U8. Recordando, el U8 es solamente positivos. Y entonces este va a ser N. ¿Qué más voy a hacer? Lo voy a acotar. Le voy a dar clic derecho a sus propiedades. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Tus rangos de operación van a ser entre 1 y 5. Tampoco el 0 lo voy a poner porque si no, pues no hay matriz que hacer. Entonces le voy a poner entre 1 y 5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en Data Entry, el tipo es numérico y aquí le pongo cuáles son los límites. El límite mínimo le voy a poner 1 y el límite máximo le voy a poner 5. Y aquí le voy a poner que haga un coerce, es decir, que lo acerque lo más posible. Si se fijan, el control cuando le puse el límite 0, perdón, el límite 1 y le puse coerce, fíjense, si le pongo ignorar en 1 y le pongo el 0, sí me permite la captura del 0. Pero cuando le pongo un coerce en la propiedad del control, le voy a poner coerce, es decir, que lo acerque al 1. Fíjense cómo el dato que puso es 1, de tal manera que si yo pusiera o que tratara de capturar el 0, sí me va a permitir capturarlo, pero en el momento en el que le dé enter, me lo va a mandar a 1. ¿Por qué? Porque hizo el acercamiento al mínimo posible. Pasa lo mismo si yo le pongo, por ejemplo, 100, el número máximo fue el 5, ¿sale? Entonces, de esta manera nosotros acotamos que el usuario no pueda capturar un número que va más allá del 5 y un número menor del 1, ¿vale? Y eso pues es una ventaja. Sin hacerlo de manera programática, pues lo hacemos aquí ya con las puras propiedades que tiene nuestro propio control. Luego lo que hacemos es copiar y a este le llamamos M. Entonces ya tendríamos N columnas y M renglones. Columnas. Ahí está. Nosotros podemos poner algunas propiedades de alineación entre algunos elementos. Por ejemplo, aquí yo le digo que lo oriente hacia la parte de arriba o en el centro. O en la parte de abajo. Así. Y con también los quiero alinear en la parte de abajo. Ahí está. Y estos dos los quiero distribuir hacia la izquierda. Y estos también. Es nada más para que estén bien centraditos. Ahí está. También eso mismo lo podemos hacer acá. Fíjense cómo lo recorrió para que estén los controles
alineados. Bueno, ya hice la captura y ya está acotada a que sea un número entre 1 y 5. Luego, ¿qué haríamos aquí? Sería como llenar la matriz. Sí, sí, ¿cómo la llenaríamos? De un elemento en un elemento, es decir, bueno, elemento por elemento. ¿Serían números establecidos o pueden ser originarios de una función de aleatorio? Como sea, o sea, el chiste es generar una matriz ahorita. La fuente de los datos puede ser solicitados por el usuario, o así que el que los vaya capturando, vamos a hacerlo así, que sea capturados por el usuario, o la otra sería, imagínate que vienen de un sensor, ¿no? Tal vez puede ser, vienen de un sensor y necesitas almacenarlos en una matriz. O vienen de un aleatorio, también pueden ser. Ahorita, por lo pronto, me gustaría que fueran capturados por el usuario. Entonces, ¿cómo le haríamos? Que en un arreglo se guarden los datos de N y en otro los de M. En un arreglo. Sí, sí vamos a trabajar arreglos. Ajá, pero a lo que voy es, ¿cómo vamos insertando los elementos dentro del arreglo? Ojo, hay una manera muy sencilla de hacerlo, pero esa no quiero hacerla ahorita. Quiero que aprendamos a hacerlo como de manera, muy paso a paso, sobre todo para que veamos las funciones de arreglo y que, pues nos adentremos más un poquito en la programación. Entonces, hacerlo paso a paso todo, sin usar funciones que ya hacen las cosas, pues siempre aprendemos más a veces. Entonces, me gustaría que lo hiciéramos como paso a paso. Ahí les va, fíjense. ¿Cómo lo haríamos manualmente? O sea, si yo lo escribo en mi libreta, ¿no? Aquí yo tengo mi libreta y voy a escribir una matriz, ¿vale? Yo voy a escribir una matriz. Entonces, lo que voy a fijar primero es cuántas columnas y cuántos renglones tienen, que esto ya lo tengo en el programa. Ya tengo la cantidad de renglones y cantidad de columnas y cantidad de renglones. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, yo abro un paréntesis y lo que hago, vamos a suponer que n es 3 y m es 2. 3 columnas, 2 renglones. Pues delimitamos las columnas y los renglones y luego llenamos con los datos, ¿no? Ok, ya está delimitada las columnas y renglones. Y luego, ¿cómo lleno los datos? A ver, díganme un dato. Ustedes díganme un dato. 5. Ahí está, 5. Ok. Fíjense, ¿dónde puse este 5? En el primer renglón, en la primera columna, primer renglón. Luego, hay dos maneras de llenar una matriz. Hacerlo de manera horizontal o de manera vertical. Si lo hago de manera horizontal, lo que voy llenando es del mismo renglón, diferentes columnas, hasta completar las 3 columnas en este caso. Si lo hago verticalmente, utilizo la misma columna y lo que voy brincando es el renglón, ¿sí? Vamos a hacerlo ahorita de manera horizontal, de tal manera que entonces yo tengo el 5 y son 3 columnas en total, por tanto necesito que me digan 3 números. Ya me dijeron el primero, el 5. Luego, ahora sigue el número que sigue. ¿Cuál? Díganme uno. 7. El tercero. 8. Ahí está. Ahora fíjense, ¿qué acabo de ver?
que ya se completaron las columnas. ¿Por qué? Porque ya tengo 3 columnas, perdón, sí, 3 columnas capturadas. 1, 2, 3. Todo esto del primer renglón, ¿verdad? Del renglón 0. Una vez que ya se llenan, no es que yo siga poniéndole por acá otros datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Me brinco de renglón. Y al brincarme de renglón, ¿qué hago con la columna? Otra vez voy a capturar la primer columna. Y entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Díctenme números. 3. 3. Y luego brinco de columna y me mantengo en el mismo renglón. 9. Brinco de columna y me mantengo en el mismo renglón. Y vamos a Y poner 1. 1. Bueno, ahí está. Y así, fíjense cómo hice la captura de la matriz así con la libreta, ¿no? Yo tengo, ok, definí cuántas columnas y cuántos renglones eran. Y lo primero que hice fue capturar a 0, 0. Después capturé a 1, 0. Después capturé a 2, 0. ¿Sí? Luego que capturé a, ¿qué coordenada es la de aquí abajo? 0, 1. 0, 1. Y después capturé a 1, 1. Y después capturé a 2, 1. Recuerden, me indica las columnas. Columna, columna, columna. Columna 0, 1, 2, 0, 1, 2. Y son los renglones. 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Ven que los índices de la matriz tienen una lógica? Para este caso, ¿cuál es la lógica? O una secuencia a seguir. ¿Qué pasa con la columna? ¿Qué está pasando con la columna aquí? Es como si hubiera un barrido. Sí, primero la columna fue 0, luego fue 1, luego fue 2. Una vez que terminó, que ya se llenó, ¿qué es lo que pasa con la columna? Vuelve a ser 0, luego 1 y luego 2. Si se fijan, es una secuencia, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Si yo tuviera más renglones, por ejemplo, 4 renglones, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿qué va a pasar con la columna? Es 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. ¿Sí ven que es así? Si yo aumentara la cantidad de columnas, por ejemplo, aquí pusiera otra más, 7, 1, 0, 0, sería 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. ¿Sí lo ven? Entonces se va a repetir y es una secuencia. El simple hecho de decir se va a repetir significa que yo puedo introducir la captura en un tipo de ciclo, ya sea un ciclo while o sea un ciclo for. La captura yo ya sé que va a ir dentro de un ciclo porque tiene una secuencia 0, 1, 2 y luego repite 0, 1, 2. Si hubiera más columnas, pues 3, 4, 5, etcétera. O si hubiera más renglones sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hasta el 4 porque nada más permitimos 5 columnas. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, hasta completar la matriz. Y ahora, ¿qué está sucediendo con los renglones? Fíjense. Aquí el renglón, ¿cuánto valió? 0. Y aquí 0 y aquí 0. Es decir que tenemos 0, 0, 0. Y una vez que ya terminamos con las columnas, ¿qué sucedió ahora con el renglón? El renglón se incrementó en 1 y ahora tendríamos 1,
1 y 1. ¿Sí lo vemos? Sí. Entonces, esto me indica que la frecuencia con la que aumentan los renglones es menor que la frecuencia con la que aumentan las columnas. ¿Cada cuándo aumentan los renglones? Los renglones aumentan cada que las columnas terminaron su cuenta. ¿Sí lo ven? 0, 1, 2. Y entonces el renglón era 0 y ahora se convirtió en 1. 0, 1, 2. Y igual, si tuviera más renglones, entonces sería 2, 2, 2, 3, 3, 3 y así. Cada cuando cambia los renglones, cada que las columnas terminan su cuenta a la cual están establecidas. Si son 3 columnas, pues su cuenta termina en 2, 0, 1, 2. ¿Vale? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Si nadie habla, digo que no. Bueno, no. Entonces, como nadie tiene ninguna duda ahorita, ¿cómo implementaríamos esto en un algoritmo? ¿Cómo le dirían aquí en un programa? A ver, quiero hacer eso, ¿no? ¿Qué harían aquí? Yo ya capturé N, ya capturé M, y luego, ¿qué sigue? Sería el acomodo de los valores, nada más que tendríamos que ir recorriendo espacios, ¿no? Fíjense, nosotros tendríamos que manejar subíndices, que es lo de los espacios que tú mencionas. Entonces tenemos que trabajar con un subíndice, le voy a llamar subíndice I, y un subíndice J. Ahí, J igual a 0 está. I es el subíndice de columnas. Y es el que nos va a llevar la cuenta. Vas en la columna 0, en la columna 1, en la columna 2. Y J van a ser los renglones. Es la que nos va a decir, vas en el renglón 0, en el renglón 1 o en el renglón 2. ¿Vale? Entonces, inicializar los subíndices que nos van a estar trabajando o que nos van a manejar el dato del arreglo. Luego, de aquí, ¿qué seguiría? ¿Cómo se les ocurre? Y es hora. Hoy tenemos reposición de 1 hora, ¿no? Sí, ¿Chavos? profe. De 1 a 2, sí, ¿verdad? Sí. Va. Mira, ahorita ya se acabó la clase. Si quieren, cortamos aquí y continuamos en la reposición, pero váyanle pensando por ahí cómo podemos resolverlo, ¿no? O sea, cómo explicamos el algoritmo y después teniendo el algoritmo ya lo pasamos al programa, ¿sí? Váyanle pensando mientras. Entonces al ratito nos vemos. Claro, profe. Dale. Gracias. Fíjense. ¿Quién inició la llamada?